Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Calderón. En la parte de algoritmos vamos a continuar con algunos ejemplos. Anteriormente platicamos algunas generalidades, el comando escribir en un video anterior. Esta vez vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a ejemplificar cómo funciona una calculadora en las operaciones básicas. Entonces para esto yo he abierto ya un lienzo en el cual tengo como título de mi algoritmo Op Matemáticas, haciendo alusión a operaciones matemáticas. Para este caso vamos a definir algunas variables y en este caso vamos a pedir dos datos numéricos. Le vamos a poner valor 1 o solamente val 1 y val 2. Estos valores son con los que vamos a operar lo básico que sería suma, resta, multiplicación y división en cuanto al cociente. Entonces esto lo vamos a declarar como entero. Sin embargo, aquí también puedo declarar la variable para la suma, para la resta y para la multiplicación. También podemos declarar el de la división. Sin embargo, el de la división podría darnos a nosotros algún decimal. Por lo tanto, la vamos a declarar por separado. Estas variables las vamos a declarar de tipo entero. Ahora vamos a definir la variable para la división. Poner div no es correcto. En algunos lenguajes de programación, div lo que hace es hacer la división devolviendo el cociente de esa operación matemática. Por lo tanto, se aconseja no utilizar divi. Esta la vamos a declarar como tipo real, de modo que nos permita obtener decimales como respuesta. Perfecto. Tenemos entonces acá la declaración de nuestras variables. Ese sería el bloque de declaración de nuestras variables. Y ahora lo que vamos a hacer es pedirle al usuario de nuestro programa esos valores que van a ser almacenados en nuestras variables. Escribo un valor entero y le vamos a decir que lo lea en la variable de nombre val1. Si quisiéramos aquí que el valor lo pida al final acá en esta línea, que no baje una línea para pedirlo, recordemos que en algún momento platicamos de la opción sin saltar. De esa manera nos evitaríamos el que esa línea baje para que nos pida el elemento. Hagamos la prueba, veamos lo que sucede. Sin embargo, si no le ponemos la opción sin saltar, veamos cómo funciona. Y acá está la diferencia entre una y otra opción. Así que por cuestiones de estructura lo dejaremos sin saltar. Lo estamos almacenando en la variable 1. Ahora vamos a pedir el siguiente valor de igual forma sin saltar. Y vamos a pedir el siguiente valor numérico. Escribir el segundo valor entero. Listo. Esto lo vamos a pedir que lo almacene en la variable que se llama val2. Y veamos qué sucede. Es importante ir haciendo las pruebas para ver que la funcionalidad de nuestro algoritmo vaya de la mejor manera posible. Perfecto, ahí estamos bien con las dos líneas que hemos escrito. Continuamos. Para la variable sum ya no vamos a pedir un valor, porque sum es la variable en donde nosotros vamos a almacenar la suma de estos dos valores enteros. Entonces sum va a ser igual a la suma de val1
con val2. Podría aquí ahora venir y mostrar el resultado de esto en pantalla. Escribir sin saltar, por ejemplo, y escribir esto en pantalla. Podríamos ajustar un mensaje, veamos si no nos da errores. La suma es sum. Listo. Corramos esta parte, verifiquemos que todo funcione. Vamos a meter dos valores numéricos enteros pequeños, de modo que nosotros sepamos que pues la suma de 10 más 10 son 20. Entonces yo me estoy anticipando a que mi resultado será un 20. Es decir, que si yo no obtengo ese 20 como resultado, algo estoy haciendo mal. Veamos. Y excelente. Está funcionando muy bien. La suma es 20. 10 más 10 son 20. El val 1 almacena 10 y el val 2 almacena el siguiente 10. Ahora bien, podemos meter otros valores, por ejemplo 5 y 8, para no ser tan precisos en los números. 8 más 5 son 13 y por lo tanto yo espero un 13 como resultado final. Y de hecho pues ahí lo tengo. Entonces hasta el momento pues yo ya voy haciendo las pruebas. Yo sé que hasta esta parte en la que estoy todo va funcionando bien. Excelente. Yo podría continuar con la siguiente variable, que es res, y decirle que esta va a ser igual a el valor 1 menos el valor 2. Y pues ahora, por cuestiones de tiempo, para no alargar mucho este video, pues yo voy a copiar la línea de arriba y acá solo voy a cambiar este rótulo y decirle ahora que la resta es, y ya no es la variable sum, sino ahora es la variable res. Por lo tanto, pues yo ya tengo estructurado un mensaje distinto al primero. El primero me muestra el resultado de una suma, el segundo me muestra el resultado de una resta. Entonces, al ejecutarlo, pues va a ir línea por línea, y por lo tanto, pues primero voy a meter los valores de la suma. 2 y 5 son 7. Y la resta, su resultado es menos 3. ¿Por qué razón nos da un menos 3? Es simple. De acuerdo al plano cartesiano, pues, o mejor dicho, de acuerdo a la ley de signos, pues dice que los signos, la ley de signos de suma y resta dice que los signos que son iguales se suman y conservan su mismo signo. Y los valores, los signos no iguales, los valores se restan y mantienen el signo del número más grande. Por lo tanto, en este caso, pues quedó la resta negativa porque comprende que no le puedo quitar 5 a un 2, ¿verdad? Por esa razón es de que nos muestra ahí un número negativo. Al contrario, si lo hubiese hecho como 5 y 2, pues vamos a ver que el resultado es 3. 5 y 2 y tenemos ahora un 3, pero este 3 sí es positivo, ¿verdad? Entonces, entre lo negativo y lo positivo hay un abismo de espacio en cuanto a números, y nunca va a ser lo mismo. Podríamos pensar, bueno, pero es que solo es el signo. Sí, pero de acuerdo a la matemática, el signo dice mucho entre uno y otro extremo de la recta numérica. Entonces, aquí el problema es que tengo juntas las dos respuestas. Entonces, a esto de acá, yo le puedo dar un escribir simple, de modo que yo quiera ver ahora en dos líneas separadas esa parte. Me falta quitarle arriba. Y de esta manera pues yo lo voy a solucionar. Y ahí tenemos en dos líneas diferentes el cómo opera pues la suma y la resta. De esta misma manera yo podría continuar
realizando todas las operaciones matemáticas que yo quisiera, sin ningún problema. Ahora bien, si se nos es fácil trabajar de esta manera, haciendo el cálculo y mostrándolo, haciendo el cálculo y mostrándolo, y así sucesivamente hacia abajo, pues entonces puedo continuar de esa manera. Ya nos dimos cuenta que no hay ningún problema con eso. Pero por buenas prácticas de programación no se aconseja, sino que se aconseja establecer un bloque de cálculos y luego un bloque en donde mostraremos toda esa información de forma separada. Entonces tenemos acá en un bloque de 2 líneas el cálculo de la suma y la resta. Podría, por ejemplo, en este caso, pues calcular la multiplicación y decirle que esa variable va a ser igual a val 1, pero ahora es una multiplicación por val 2. Y de la misma manera, ahora acá yo puedo venir y, para no alargar el video, no voy a escribir, sino voy a copiar nada más la línea y le voy a cambiar el mensaje y ya lo tengo listo. Lo mismo podría hacer acá para la división. La división va a ser igual a el valor 1 dividido el valor 2. Con esta forma de operarlo, pues yo estoy obteniendo el cociente de la división. Agrego el mismo mensaje y solo cambio el rótulo anterior y obviamente voy a cambiar la variable por la que corresponde. Listo, eso es todo. Démonos cuenta entonces, repasando en este pequeño ejemplo, que establecimos 2 líneas para definir variables. ¿Por qué razón? Porque unas las declaramos del tipo entero y la otra la declaramos también de tipo numérico, pero con decimales. Pedimos 2 valores que son los únicos que nos van a servir para realizar la operación matemática o las operaciones matemáticas. Escribimos un bloque de códigos de 4 líneas en donde estamos haciendo las 4 operaciones matemáticas básicas y hicimos un bloque separado en donde estamos dando la salida de esas operaciones matemáticas anteriores. Hay que considerar bien lo siguiente. Yo podría decir, bueno, tengo 2 variables y pues aquí con esas 2 variables voy a hacer maravillas y voy a ir declarando en el camino pues las variables que necesite, pero en su momento puede darnos error. Otra es que no puedo yo asumir que en una sola línea, por ejemplo, tratar de hacer esto en una sola línea, yo pueda hacer todos los cálculos que yo necesite, porque me va a dar un error, tal como estamos viendo allí. Y si me busco la forma de estructurar todo esto de manera que no me dé errores, pues en algún momento siempre voy a tener un problema. Puede ser que los resultados no sean reales, no sean coherentes, sino que sean errores lógicos los que pueda obtener en este procedimiento. Aquí podríamos optar todavía por algo y declarar una variable más en la que, para que acompañe a divi, le vamos a poner resi, en la que yo puedo, por ejemplo, calcular el residuo obtener el residuo de la división. Y para obtener el residuo de la división, pues yo utilizo el módulo, que es una palabra reservada que se utiliza en programación en varios lenguajes y en este caso PCInt pues no es la excepción. Mod me permite a mí obtener el residuo de una división. Entonces ahora tengo de la división el cociente y también tengo el residuo. Solo me hace falta mostrar ese resultado y cambiar la variable.
De la misma manera yo podría seguir operando acá y poder ir mostrando potencias de un número, cualquiera de los dos, poder hacer cualquier otra operación matemática que yo necesite. Probémoslo y veamos si todo esto funciona. Vamos a utilizar un número grande arriba por el problema de la división, dado que si yo utilizo el contrario, pues voy a tener un error, ya que no se puede dividir así de simple, pues algunos valores. Y luego vamos a poner aquí un 5. Yo sé que la suma de esto es 15, yo sé que la resta de esto es 5, yo sé que la multiplicación de esto es 50 y sé perfectamente que la división en el cociente de esto es 2. Sin embargo, también sé que al dividir en 2, ese residuo va a ser un 0. Entonces ya tengo mentalmente todos los valores que voy a obtener. Y en efecto, aquí tengo 15, 5, 50, 2 y 0. Pero, por ejemplo, si yo pusiera un 11 ahí arriba, ese residuo ya no va a ser 0, sino que tendría que ser 1. Y en efecto, ahí tenemos que el residuo es 1. La división nos la está dando con decimales, nos dice que es de 2.2 el cociente de esa división, pero que el residuo es 1. Al obtener el residuo, pues ya no es necesario que división se declare con decimales porque estamos obteniendo el residuo de la división, ¿verdad? Este residuo es muy importante en una operación como la división porque entre los procesos un poquito más allá, cuando realizamos algoritmos que nos permiten conversión de bases numéricas a otra, entonces ese residuo es parte fundamental para seguir operando, ¿verdad? Así que es necesario conocer la palabra mod, el comando mod, que es el módulo que nos devuelve el residuo de una división. Y con la barra de div, pues nos va a devolver a nosotros el cociente. Vamos a intentar algo acá. Vamos a ver si funciona. En algunos casos pues se usa el comando div como tal, pero aquí no funciona. Entonces quedamos con la barra de división. Y pues este sería el ejemplo en cuanto a operaciones matemáticas básicas. Por último, pues podríamos dibujar el diagrama de flujo de este algoritmo y démonos cuenta que aquí tenemos nuestro algoritmo. El nombre en el inicio, definimos nuestras variables, esta y otras más, obviamente, ¿verdad? Y tenemos dos cuadros para definir variables. Estamos con un dato de entrada pidiendo un valor, la flechita, y almacenándolo en una variable declarada. Luego mandamos el otro rótulo y almacenamos en una variable declarada. Luego tenemos acá el proceso de los bloques de cálculos matemáticos. Lo tenemos acá. Y luego pues tenemos la salida y por último el final. Hasta este punto pues el diagrama de flujo se ve bastante simple. Ya vamos a empezar a tocar el tema de las condicionantes. Y pues ahí veremos cómo nuestro diagrama de flujo también va a ir cambiando. Así que en cuanto a el ejemplo de esta semana, pues dejémoslo hasta acá. Les recuerdo que es necesario practicar, practicar y practicar. La matemática es algo que ya lo sabemos. Podemos hacer un algoritmo para la suma, otro algoritmo por separado para la resta, otro algoritmo por separado para la división y otro para obtener el residuo de la división, otro algoritmo para calcular una potencia, otro algoritmo para calcular una raíz cuadrada. Por ejemplo, para la raíz cuadrada la voy a hacer acá porque es un comando que se utiliza para ese propósito. Lo vamos a poner acá, aunque sí, le vamos a poner raíz, aunque aquí me lo está dando como tal, pero radical le vamos a poner para que cambie. Depende de la versión que estén utilizando de PCInt, pues puede ser que
funcione con las palabras RC, y dentro de RC, entre paréntesis, utilizar la variable la cual obtiene el valor u obtendrá el valor que será calculado como una raíz cuadrada. Y luego pues acá establecer nada más la salida. Entonces tenemos esto, veamos cuál es la raíz cuadrada del primer número que se cargue. Por ejemplo, 9 sabemos que su raíz cuadrada es 3. Entonces pongamos un 9. Luego aquí, por cuestiones de relleno, pongamos un 3 y veamos que la raíz es 3. Entonces de igual manera yo puedo hacer un algoritmo separado el cual me calcule la raíz cuadrada, RC de raíz cuadrada. Ojo, puede ser, como les decía, depende de la versión que tengamos, que el comando raíz sí funcione, pero en versiones viejitas puede ser que no funcione. Entonces veamos acá y pongamos otra vez los mismos valores, 9 y 3, y en efecto sí funciona. Entonces por lo menos tenemos en este video, pues logramos aprender 3 comandos distintos, que es mod, rc y raíz, los últimos dos para calcular la raíz cuadrada, y mod para obtener el módulo o residuo de una división elaborada. Practiquémoslo. En cuanto tengamos el tiempo, practiquémoslo a lápiz y papel. Si tenemos el dispositivo, practiquémoslo en la computadora. Si tenemos un teléfono, practiquémoslo en el teléfono. Recordemos que en algunas aplicaciones para teléfono sí es necesario, a partir de la segunda línea hasta la penúltima línea, que el final de cada una de esas líneas vaya declarado con punto y coma, porque de lo contrario no funcionará, les dará errores, ¿verdad? Así que por el tema de repaso de operaciones básicas, carga de variables, lo dejamos hasta aquí, y si Dios nos permite nos veremos en una próxima.